Bienaventurados, hermanos, todos aquellos que puedan conocer este maravilloso poder liberador que viene de parte del Todopoderoso. En esta noche quisiera compartir algunos pensamientos de la palabra de Dios y les voy a suplicar que nos pongamos en pie para reverencia a la lectura de la palabra de Jesús, nuestro Dios. Leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, comenzando con el versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra del Señor hasta el verso 6. Dice el libro de Hechos, capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Verso 7, y eran por todos unos 12 hombres. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Voy a orar, usted ore conmigo, cierre sus ojos. Señor Dios Todopoderoso, nos ponemos delante de tu presencia para pedirte la unción de tu Espíritu sobre tu palabra, para que sea expuesta con libertad y corra, Señor, en medio nuestro en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo, tu palabra pueda penetrar en el corazón de quien más la necesite en esta noche. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Alguien que esté contento diga gloria a Dios. Tomen sus lugares. Quisiera enfocar por los minutos que restan estos pasajes de la Escritura que hemos leído, y podríamos titular esta meditación: ¿es necesario el rebautismo? ¿Es necesario que yo, habiendo sido bautizado, me tengo que volver a bautizar? Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4, nosotros encontramos una escritura que nos habla acerca del bautismo, y nos dice en el libro de Efesios, capítulo 4, alguien diga gloria a Dios. En el versículo 5 dice: un Señor, una fe y un bautismo.
Aquí está hablando de un bautismo. Si aquí habla de un solo bautismo, nosotros tendríamos que preguntarnos cuál es ese bautismo. La palabra del Señor nos dice que en el comienzo del ministerio de Juan el Bautista, él vino predicando la venida del Mesías. Él había sido enviado para preparar el camino del Señor. Y muchos le preguntaron: ¿eres tú el Cristo que estamos esperando? Y él contestó: no, yo no soy el Cristo. ¿Eres tú Elías que habría de venir? Y él decía: no, yo no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y él decía: no, yo no soy el profeta. Entonces, ¿qué dices de ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto: aparejad o enderezad el camino del Señor. Alguien diga gloria a Dios. Entonces le preguntaron: si tú no eres el Cristo, si tú no eres el Mesías, si tú no eres el profeta, entonces ¿por qué tú bautizas? Y él respondió: porque yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien todavía no conocéis, y ese es el que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Yo la verdad los bautizo en agua como una señal de arrepentimiento. Quiero decirle, hermanos, que en el tiempo de Moisés, cuando él cruzó el Mar Rojo a través de tierra seca, en ese momento el pueblo de Israel estaba siendo bautizados con el bautismo de Moisés. Pasaron el agua, y cuando pasaron el agua, lo que estaban simbolizando es que ellos literalmente habían muerto, que ellos sabían que detrás venía el ejército de Faraón y que delante tenían el Mar Rojo y que estaban muertos. Pero el Señor abrió el mar para que la gente pasara al otro lado. Y cuando pasaron al otro lado, fue un símbolo de que habían muerto, no había esperanza para ellos, pero ahora habían resucitado. Alabe al Señor. Y esto vino a ser tipo y figura de lo que iba a ser el bautismo cristiano. En el libro de Romanos capítulo 6, dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él responde: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3 dice: ¿o no sabéis
que los que hemos sido sepultados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo cristiano es símbolo y figura de la muerte, sepultura y resurrección del creyente. Para que usted se bautice, primero tiene que estar muerto, porque no lo vamos a enterrar vivo. Es necesario que se muera, y el día que usted se muere es el día que se arrepiente, es el día que está cansado, aburrido, fastidiado de su vieja manera de vivir, hastiado del mundo asqueroso en el cual se ha revolcado como una puerca se revuelca en el lodo. El día que usted esté asqueado de vivir una vida miserable en las manos del diablo, ese día usted muere. El día que usted disponga en su corazón volverse del mundo hacia Dios, Él dice en su palabra santa: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Buscadme en tanto que sea temprano. En el arrepentimiento usted confiesa a Dios: Señor, te pido perdón por todo lo que he hecho, por todas las ofensas, por todos los crímenes, por todo lo que te he faltado, por todas mis desobediencias. Te pido que me perdones. Y la Biblia dice: un corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Hay que morirse para que te puedan sepultar. Y la palabra del Señor nos dice que por medio del bautismo nosotros somos sepultados en la semejanza de Cristo. Le dijo Jesús a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar a formar parte del reino de Dios. Nosotros éramos extranjeros y peregrinos, alejados de las promesas y de los pactos de Dios. El pacto de Dios era con la nación de Israel, y nosotros, según la carne, no somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para nosotros no era la promesa, pero Dios puso endurecimiento en el corazón de Israel, y a los suyos Él vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Alguien glorifique al Señor, porque hoy yo puedo decir que soy un hijo de Abraham, porque Abraham creyó por la fe, y por la fe fue justificado, para que ahora todos nosotros, los que somos creyentes en el nombre del Señor, seamos hijos del Padre de la fe. No somos israelitas según la carne, somos descendientes de Abraham según la fe.
Alguien glorifica el nombre del Señor. Pero dijo el Señor a Nicodemo: el que no naciere de nuevo, de agua y del Espíritu, no puede entrar a formar parte de la familia de Dios. Es necesario nacer de agua y nacer del Espíritu. Y esto él se estaba refiriendo a Hechos 2:38, donde dijo Pedro el día de Pentecostés, cuando le preguntaron: varones hermanos, ¿y ahora qué haremos para ser salvos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Alguien alabe al Señor. Dice la palabra de Dios también en el libro de los Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 12: sepultados con Cristo por medio del bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando una persona se muere, se entierra en el agua. El agua es símbolo de la sangre de Cristo. El agua sola no sirve para nada. El agua no es más que agua. El bautismo no sirve para nada, a no ser que se invoque el nombre que es sobre todo nombre. Porque la palabra del Señor dice: de este dan testimonio todos los profetas, que los que en Él creyere recibirán perdón de pecados por su nombre. Hay un nombre que ha sido revelado para esta dispensación. Hay un nombre que significa: el Señor nuestro Dios es nuestra salvación. Hay un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo, Él es el Señor. Oh, Juan vino predicando un mensaje de arrepentimiento. Juan estaba viviendo bajo un tiempo que se conoce con el nombre de la dispensación de la ley, basada en el pacto sinaítico que hizo Dios con su pueblo Israel a través de las leyes que dio a Moisés. Todavía Juan, el último profeta de la dispensación del antiguo pacto, vino predicando un mensaje de arrepentimiento. Él vino diciéndole a la gente: es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de que el que roba ya no robe, de que el que debe ya no deba, del que se anda quejando ya se debe contentar. Pero hermanos, él dijo: yo a la verdad los bautizo en agua, pero detrás de mí está uno que es más poderoso que yo, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En el antiguo pacto había lo que se llamaba el rito de la purificación. Cuando una persona se contaminaba con algo inmundo, como un animal inmundo, se contaminaba con estiércol,
se contaminaba con alguna otra sustancia que era considerada inmunda, habían ritos que se llamaban los ritos de la purificación. Eran ritos que tenían que ver con la higiene, con el aseo personal, con la limpieza. Pero no eran ritos que tenían nada que ver con la salvación. Por eso el apóstol San Pedro escribe y dice: el bautismo que nos corresponde a nosotros es útil, es indispensable, es necesario para nuestra salvación. No para quitar las impurezas del cuerpo, no para quitar el sucio de la carne, no para quitar el mal olor del cuerpo, sino para que podamos aspirar a una limpia conciencia delante de Dios. Y cuando nosotros podemos aspirar una limpia conciencia delante de Dios, es cuando nuestros pecados sean perdonados, porque si nuestra conciencia nos redarguye, mayor que nuestra conciencia es Dios. Pero si nuestra conciencia ha sido limpia, entonces eso quiere decir que nuestros pecados han sido perdonados. Estaba un hombre al lado de la cruz de Cristo y le decía: mentiroso, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esta cruz? Te salvas a ti mismo y de paso nos salvas a nosotros también. Y le decía el otro: qué necio eres, ni aun estando en esta condición tienes temor de Dios. Y le dijo al que estaba en medio: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo Jesús: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay personas que dicen: bueno, si el bautismo es necesario, porque el ladrón en la cruz no tuvo que bautizarse para ir al paraíso. Y la respuesta es muy sencilla: porque todavía estaba bajo el pacto del Antiguo Testamento, todavía estaba bajo el pacto de Sinaí, todavía estaba bajo la dispensación de la ley, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos y apareció a sus discípulos, les dio mandamiento, les dio instrucciones, les dio la gran comisión: ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí hay revelación, porque Padre no es nombre, ni siquiera Padre es título. Hijo no es nombre. Espíritu Santo no es nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Nadie sabe. Algunos dicen que es Jehová, otros dicen que es Yahweh, otros dicen que es Yahvé, otros dicen que no saben. Le preguntaron al ángel del Señor: revélame tu nombre. Y él dijo: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es oculto? Preguntó Moisés: cuando me pregunten quién te envió,
¿qué les diré? Él dijo, diles, yo soy, me envió. Pero aquel día maravilloso, cuando el ángel le anunció a María que iba a tener un bebé, y le avisó a José, le dijo, va a llamar el nombre de este bebé Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto sucedió para que se cumpliese la escritura, donde dice aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios está en medio de nosotros. Dice la Biblia en el libro de Lucas, así estaba escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? El día de Pentecostés, cuando Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice el verso 41, los que recibieron su palabra fueron bautizados. En aquel día se añadieron como unas 3,000 personas. ¿Cómo se bautizaron ellos? En el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor es el nombre del Dios del Antiguo Testamento. El nombre del Hijo es Jesús. El nombre del Espíritu es Cristo. Cuando invocamos el nombre del Señor Jesucristo, estamos mencionando toda la plenitud de la deidad. En Él estamos completos. Más adelante dice la palabra del Señor, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando habla de un hombre llamado el eunuco, que iba por el camino hacia Etiopía, leyendo el profeta Isaías. Y se le acercó Felipe y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré entender si alguien no me explica? Y Felipe comenzó a hablarle de Jesús. Y llegaron a cierta agua. Y le dijo el eunuco, he aquí agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Inmediatamente mandó a parar el carro y los dos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien diga gloria a Dios. A su nombre. Encontramos en el capítulo 8, cuando el predicador Felipe, el diácono, estaba en Samaria predicando, y dice la palabra de Dios que la gente unánime escuchaba
atentamente las cosas que decía Felipe, haciendo, oyendo y viendo las señales que hacía. Y dice la palabra de Dios más adelante, verso 12. Y cuando creyeron a Felipe, que le anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Más adelante, el verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús. Hermanos y hermanas, la Biblia dice, en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio. Hemos mencionado 4 testimonios donde se invoca el nombre del Señor Jesús o el nombre del Señor Jesucristo en el momento del bautismo. En el capítulo 10 del libro de los Hechos encontramos la historia de Cornelio. Pedro fue a la casa de Cornelio a predicar. Y dice la palabra de Dios, las palabras: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, perplejos, maravillados, de que también sobre los gentiles. Hay muchos que dicen el nombre de Jesús solamente era para los judíos, pero también era para los samaritanos, también era para los gentiles, también era para los salvadoreños, también era para los mexicanos, también era para los venezolanos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, no hay diferencia, no hay excepción de personas. Cuando vieron que sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, oían que ellos hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó a bautizar, ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús. No hay ni un solo testimonio en el Nuevo Testamento de una sola persona que haya sido bautizada por alguno de los apóstoles de Jesucristo, o alguno de los ancianos, o alguno de los diáconos de la iglesia primitiva, invocándose los títulos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sobre todo aquel sobre el cual sea invocado el nombre del Señor, ese será salvo. Hay salvación en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos tener el perdón de los pecados. Nosotros hacemos confesión de fe. Decimos: Señor Jesucristo, te acepto y te recibo como el único sacrificio expiatorio por mi culpa y mi maldad. Te pido perdón por haber faltado, ofendido, violado tu palabra. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
No hay perdón de pecados. Levantando la mano. No hay perdón de pecados dándole un apretón de manos al predicador. No hay perdón de pecados llenando una tarjeta. No hay perdón de pecados recitando la oración del pecador. Eso es un buen comienzo. Pero la senda del justo es como la luz de la aurora. No debemos quedarnos a las 6 de la mañana cuando podemos llegar hasta las 12 del mediodía. Creer es el comienzo, pero no es el fin. Hay que creer, hay que arrepentirse, hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Hay que llenarse del Espíritu Santo. Hay que vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El mensaje de la iglesia primitiva. No decía Pedro, levante la mano y acepte a Jesús como tu Salvador. Le decía, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando alguien encontraba a un creyente, le decía, ¿ya recibiste el Espíritu Santo? Gloria a Dios. ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? Amén. ¿Y cómo lo recibiste? Bueno, desde que creíste fuiste sellados. Yo sentí un gocito bien sabroso aquí adentro. Pero la palabra del Señor nos dice que Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y la señal no es un gocito aquí adentro. La señal es que cuando fueron sellados con el Espíritu Santo, hablaron lenguas. Señor, bautízame en lenguas celestiales. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, llegó a la ciudad de Éfeso y halló un grupo de creyentes de la secta de Juan el Bautista. Eran hermanos bautistas, pero pudieron haber sido presbiterianos o anglicanos o episcopales o metodistas. Pero le dice Pablo, ¿y ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Pues ni siquiera hemos oído. ¿Sabía ustedes que hay cristianos que tienen 20 años, 30 años en la iglesia y todavía no saben del Espíritu Santo? ¿Sabía ustedes que muchos nunca han oído de hablar en lenguas? Que muchos no creen en sanidad divina, que muchos no creen en profecía. Por eso son iglesias muertas, que en lugar de predicar el evangelio abren hospitales y universidades y casas editoras. Pero donde está el Espíritu del Señor, ahí hay vida. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay fuego. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, hay liberación, hay salida. Porque donde está el Espíritu de Dios, se mueve la mano de Dios. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera hemos oído. Nadie nos ha predicado. Y dice Pablo, qué raro. ¿En qué nombre fueron ustedes bautizados? Y dicen ellos, fuimos bautizados con el bautismo de Juan. El bautismo de Juan ya no era válido. El bautismo de Juan había muerto con el rito de la ley
ley, el bautismo de Juan había caducado, el bautismo de Juan ya no estaba vigente, porque Jesucristo había resucitado y había establecido el pacto del aposento alto. ¿En qué nombre se bautizaron? En el nombre del bautismo de Juan. El hermano Pablo nos dijo: ustedes son unos malditos cochinos desgraciados. Ustedes son unos hijos del mismo diablo, le van a limpiar los excusados a Satanás. No, hermanos. Pablo era un hombre sabio. Él sabía ganar a los doctores de la ley. Él sabía discutir con los filósofos griegos. A los griegos no les dijo: ustedes son unas bolas de idólatras. Nada más he pasado por sus plazas y por todas partes encuentro templos hechos a vuestros ídolos. Malditos idólatras. No. Pero le dijo: paseando por vuestra ciudad me he dado cuenta que ustedes son muy religiosos. Con eso se los ganó. Pablo no le dijo a los creyentes bautistas: ustedes están condenados. Pero le dijo: qué bueno, es un buen principio. Pero Juan ciertamente bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que iba a venir después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron compungidos de corazón. Ellos ya se habían bautizado, pero su bautismo no era válido. A mí me bautizaron cuando tenía 10 días en la iglesia católica. Después me volvieron a bautizar cuando tenía 14 años en la iglesia evangélica. Pero el bautismo que me dieron a los 14 años fue el mismo bautismo que me dieron cuando tenía 10 días. Y ninguno de los dos sirve. Ninguno de los dos es válido. Ninguno de los dos tiene eficacia, porque no se invocó el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre en el cual hay salvación y perdón de pecados. Oh, gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios que aquella gente, en el capítulo 19 de los Hechos, cuando oyeron esto, oh hermano, hay gente que no sabe porque nunca han oído. En sus iglesias donde ellos van los tienen engañados, les dan un mensaje adulterado, les dan, hermanos, filosofías humanas, huecas, sutileza, según las tradiciones de los hombres y no según la palabra de Dios. Pero cuando oyeron esto, dijeron: ¿qué tenemos que hacer? Pablo le dijo: ustedes tienen que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Y ellos dijeron: ahora mismo, para luego, ya es tarde. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Oh, querido hermano o amigo, qué lástima, a veces a mí me da tristeza. ¿Sabe por qué me da tristeza? Porque la Biblia dice: un Señor, una fe y un bautismo. El día que yo me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo, me sentí tan bien. Salía emblanquecida mi alma. Caminaba y parecía que andaba sobre las nubes, no pisaba la tierra. Estaba hinchado de la gloria de Dios. La presencia de Dios andaba conmigo. Y yo quisiera, hermano, si pudiera bautizarme todos los domingos, porque se siente tan rico.
se siente tan sabroso, se siente tan especial, se siente tan cerca de Dios, se siente tan contento porque ha cumplido el mandamiento de parte del Señor Jesucristo. No ha repetido lo mismo que Jesús dijo, sino que ha cumplido el mandamiento. Por mí, yo me bautizara todos los domingos, pero no hace falta, con tal que sea hecho como Dios lo ordena, en ese nombre que es sobre todo nombre. En esta noche hay una jovencita aquí de 14 añitos, y ella ha dicho: yo estoy dispuesta a ser bautizada este día en el nombre de Jesús. No es un pacto con la iglesia, no es un pacto con el pastor, no es un pacto con su madrecita, es un pacto con Jesús. A los 14 años, esta doncella se va a casar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús va a ser su papá, Jesús va a ser su amigo, Jesús va a ser su novio, Jesús va a ser su esposo, Jesús va a ser su Dios, Jesús va a ser su Señor, Jesús va a ser su sanador, Jesús va a ser su todo. Él es tu ayuda en tiempo de prueba. Yo quiero pedir a esta jovencita llamada Rocío Martínez que se ponga en pie y pase aquí al frente en el nombre del Señor. Vamos a pedir por ella, por su alma, porque después que Jesús fue bautizado por Juan, vino el diablo para ponerle pruebas, pero el Señor las venció por la palabra. Que Dios te dé esa fuerza para vencer todas las pruebas, todas las tentaciones, todos los malos consejos que te den tus amigas. Tú puedas estar firme en la palabra y huir de todas esas pasiones que combaten contra tu propia carne, para que le sirvas a Dios en espíritu y en verdad. Y yo no quisiera que ella se quedara solita aquí este día. Quiero saber si hay alguien más, una persona más, que en esta noche quiera aceptar esa invitación de bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. No esperes más. No claudiques entre dos pensamientos. Este es el día que el Señor nuestro Dios ha dispuesto para tu vida. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no pongan duros sus corazones. Obedezca a la voz de Dios. Vamos a estar de pie, por favor, en el nombre de Jesús.